¿Sabías, loca, que cuando entré a esta habitación para consolar, o no sé qué, me estaban creciendo alas? Como una erección, ¿viste? Bueno, ahora se me achicharrarán de tanto escuchar boludeces. Así que María Magdalena ama a sus torturadores y la Madre Teresa los justifica. Puta ley de la obediencia debida. Puta ley de no hagas bulla y no metas el culo que te lo pueden partir. Bien argentinas resultaron las dos. Portazo de Bex. Que la odien. No sé de dónde sacaron cojones para suicidarse. Es lo único que habla en su favor. Y así, poco a poco los fui conociendo. Andresito, el que temblaba y arrojaba el mundo por el aire. La anoréxica que arrastraba un alimentador artificial con una sustancia marrón espesa, repugnante, y tenía la nariz atravesada por una cánula. Pesaba 33 kilos. Y era dulce como un ángel desterrado de su cielo. Tan cerca de la muerte siempre. Una vez me dijo: «Tengo miedo de no poder salir de esto». Y no era de comer, era algo más lo que le fracturaba el alma, como un cristalito frágil. «Los ángeles no mueren», le contestaba, y ella me decía que sí, pero me tomaba por loca. «Es que las anoréxicas no estamos locas». Trataba de explicarme, pero yo la veía desfallecer detrás de sus cánulas, atormentada por aquella mierda llena de grasa que le metían a la fuerza. Y un día dije, mientras unos jugaban al truco, el paranoico de Andresito daba vueltas y temblaba. Marta lloraba en un rincón. La morocha mateaba con el rubio que había tragado querosén mezclado con una receta única para suicidas decididos, porque además era bioquímico y se las sabía todas. Y el ángel estaba en un rincón, silenciosa, como quien espera la consumación de sus culpas. Dije a voz en cuello: «¡Qué putísimo jardín de suicidas era este donde todos los asesinados aplaudían a sus asesinos! Y que si yo iba a dar testimonio, no sería por sus palabras, más estúpidas que la de sus psiquiatras, sino por sus silencios». Entonces el ángel cayó desmayado, y me dijeron que por trastornar al grupo me inyectarían doble dosis de ribotril. Y después me ataron. Pero los cagué porque me volví pájaro. Y cuando un pájaro vuela con las alas de su propia libertad, no pueden con él las correas ni el agujero negro de los hipnóticos. Y yo volé por encima de aquel miserable jardín de suicidas, y tomé sus silencios uno por uno. Bebí el momento justo de la desesperación de cada uno y me llevé el sentido de sus almas. Por eso pude escaparme de allí. Por eso decidí seguir viviendo. Así tal vez lo vio el poeta cuando acosaban sus noches el insomnio, esa lucidez sin remedio. La tentación de dormir y morir se confundían en una pasión por el alivio. Pero el alma religiosa huye del suicidio, refugiándose en los templos de la culpa. Esas diosas implacables que cobijan al hombre del gran desamparo de una libertad de conciencia. Así debía verse el suicidio, como una aparición demoníaca, un espacio más, abierto en el infierno dantesco para la torturada criatura humana. Este monstruo codicioso de su destrucción, al lado siempre del hombre, no aguarda más que el momento de confusión o desorden al que lo arrastrará su furor. Lleva la muerte en sus manos, y la rabia centellea en sus ojos ardientes, y concentrados en sus ropajes tan pintadas todas las calamidades de la vida. En una de sus manos lleva un espejo que aproxima y multiplica a sus ojos las desgracias. Aquellos hombres y mujeres a primera vista tan comunes, previsibles, aún más mediocres que los que habitaban a las afueras del pabellón de los suicidas, lo habían visto, sin embargo. El ángel transparente desde un oscuro sitio de su alma renunciaba a la vida, negándose el alimento. Vivir en un mundo donde debería crecer más allá de sus 17 años, para arribar al sitio de la vergüenza, donde el asco de sí mismo refleja, como un cristal, la multiplicación de todas las miradas admonitorias sobre el ser femenino, ser que han encadenado la idea de una única identidad posible, la del cuerpo
cuerpo que en el mismo sentido se muere en la obediencia de esa dieta eterna, que en el fondo es la renuncia a todo deseo. El ángel atravesada por la cánula de la nariz al estómago, arrastrando con paso envejecido su alimentador artificial, ya no sabía siquiera que aquello era su pacto con la muerte. Y más allá, un desafío intransigente en lo que respecta a vivir, según aquel orden de cosas, cuyas leyes contradictorias, crueles, inapelables, habrían de asesinarla de un modo u otro. «Tengo miedo de no salir», le había confesado a Bex, aun sabiendo que la pequeña mendiga no estaba en su sano juicio. Pero algo, tal vez un gesto de misericordia, complicidad, que la pequeña mendiga la había entendido, como se le tiende la mano a un náufrago, la hizo resguardarse por unos instantes en ella y confesar la conciencia de la aproximación de una muerte que ya no quería, que seguramente nunca quiso. La anorexia no era su origen, ni mucho menos la esencia de su ser. Su cuerpo estaba aterrado del mundo y se encontraba prisionero de una lúcida percepción del futuro. Ya nada sabía, y sin embargo su tristeza contenía todo su saber. Bex había sentido especial afecto por aquella criatura de piel transparente y ojos hundidos. Era una copa en plenitud de su más bella sustancia, una adolescencia apasionada y lúcida, pero a punto de romperse, casi al fin de su resistencia. Y de ocurrir así, la sustancia pura no tomaría cuerpo, evaporándose en los relatos de un mero diagnóstico hecho por algún profesional de turno. El bioquímico, en cambio, mostraba un aire de superioridad exasperante para el resto de sus compañeros, pero al mismo tiempo su discurrir en clave científica generaba un respeto inocultable. Atravesaba en sus ojos el mundo como un taladro dispuesto a destruirlo todo. Se reía de la candidez de Marta. Hacía algunos perspicaces análisis respecto a la conducta de su compañera, la morocha, que en el fondo era una puta de alma y debía tener algunas deficiencias en la estructura de sus genes para resultar tan dependiente de sus propias opiniones, por lo demás estúpidas. Sabía, alguna vez había escuchado, que aquella muchacha primitiva y autosuficiente había sido una mujer golpeada. Por otra parte, comprobaba que, a pesar de su evidente desprecio, la mujer bajaba los ojos y lo escuchaba con beatitud. Un impulso irrefrenable la llevaba hacia él, y eso lo complacía en gran medida. De ahí que la eligiera como la ideal compañera de tertulias en los largos recreos de fin de semana en la sala de visitas. Pero el bioquímico no se le escapaba hasta qué punto era cruel en sus pensamientos. Tal vez por ello, y algunos otros misterios que exigía ocultar a su conciencia, se lo veía en ocasiones caminar lentamente hacia una ventana y quedarse con los puños cerrados mirando las rejas. Quien pudiera acercarse o mirarlo desde algún oculto lugar, notaría que su respiración se entrecortaba y sus ojos se enrojecían, conteniendo un sufrimiento que apenas podía reprimir. Atentar contra su vida era haberse lanzado sobre el silencio de la estupidez del mundo. Una gran bomba destructora que alterara las circunstancias de todas las cosas que detestaba. La complacencia de su mujer, la suya propia, lo que él consideraba su genio degradado a su eficacia, a merced de directivas ajenas, vendiendo todo por un sueldo más que respetable, que por otra parte era también visto por su entorno. En fin, la estructura impecable de su vida dentro de un sistema que detestaba profundamente. A pesar de su conducta, perfectamente compatible con las buenas formas sociales, era él a quien iba destinada la mayor parte de los psicofármacos. Según se comentaba, era él también quien había estado bajo mayor peligro de muerte. Una preparación deliberada y letal lo había precipitado a un coma del que fue muy difícil rescatarlo. Resultaba extraño para Bex, que también se reía sin mayores miramientos. Dándole el apodo de «señorita pájaro», notaba de qué manera extraña a su sensibilidad, que parecía haber quedado trunca, el guapo bioquímico de rubios cabellos y mirada sarcástica,
se ocupaba con vehemencia de una viejecita paralítica que, según le habían relatado, estaba allí porque su familia prefería las molestias del prepago a ocuparse de ella personalmente. La mujer pedía ayuda constantemente. Las enfermeras pasaban con su mirada vacuna y burlona, haciendo oídos sordos, e incluso a veces la anciana recibía una reprimenda por parte de la lechuza cuando se le desparramaba sobre la falda, cosa que sucedía con bastante frecuencia, la bandeja de la comida. «Pero mire qué hinchastre que me hace, abuela. ¿Y ahora cómo arreglamos este chiquero?» Y el bioquímico se acercaba a la anciana, levantaba la bandeja, limpiaba su falda con su servilleta y acto seguido tomaba la silla de ruedas para llevarla a su habitación, sin antes dejar de tomarse unos segundos para echar una mirada de feroz desprecio hacia la lechuza hasta obligarla a bajar la vista. Después, y sin decir palabra, se retiraba del comedor empujando la silla, mientras el resto del grupo, la lechuza y la enfermera acompañante, lo miraban atónitos. A esta altura del relato, cuando la sombra de Beck se difumina, Marcia se pregunta si es que realmente puede existir alguna coherencia en él. Son tantas las voces de la pequeña mendiga como lo son las múltiples y sucesivas miradas que el espejo nos fuga, en sucesión y espacio, en luz y penumbra. Tal vez haya en la humanidad un secreto de salvación que paradójicamente sólo puede realizarse desde el límite de la desdicha. ¿Qué amaba y qué despreciaba Bex del jardín de los suicidas? Tal vez ella quería llevarse su silencio, porque la humanidad pesa, las circunstancias no pueden anidarse en la metáfora, y Bex buscaba precisamente la metáfora del suicidio. No habría de encontrarla allí donde era una más, y su compasión, mal que le pesara, la obligaba a desistir por momentos de la coherencia poética que exigía a sus mitos. Escuchar la desdicha de los otros, hablar con el lenguaje de los otros, era respetar por un momento, de manera absoluta, aquella alteridad. Escuchar era sumergirse en una vida, impregnarse de su naturaleza, admitir que no hay una sola tierra en esta tierra, y que además cada una tiene su mito intransferible, un mito que no se abrirá ante nadie, aunque el amor, la compasión y el más elevado de los discursos rasguñen las puertas de su misterio. ¿Vivirían aquellos hombres y mujeres? ¿Subsistirían al agobio de las circunstancias para relatar sus propios mitos? Seguramente no, imaginó Bex. Tal vez ese era el otro motivo por el cual ella debía llevarse sus silencios. La invención es al fin de cuentas un modo de alejarse de ese agudo centro diario que nos digiere. ¿Habría alguna forma de recoger los restos de aquellas vidas hechas pedazos? El silencio era la única respuesta que encontraría Bex en el transcurso de su corta vida. Ella también lo sabía. Estaba ahogada por el acontecer, y la pequeña mendiga fraguó su propio silencio. Quizá así lo hubiera dicho el poeta. Abrumado de sí mismo en vano, busca en el lecho un descanso que apetece. El descanso huye de él. El ojo fijo sobre los males, cuyas imágenes le representan el ropaje. Tal vez haya un mundo detrás del mundo, así como el verdadero ser late detrás de la máscara social. El pabellón de los suicidas fue así revelando su verdadero rostro. Allí la infamia era tan abierta como la piedad, el dolor extremo y el absurdo de vivir. Los unía el estigma del suicidio. La muerte había estado cerca de cada uno de ellos. Incluso la corpulenta morocha había hecho 3 intentos de suicidio. El primero cortándose las venas y los otros 2 con pastillas. Sabía muy bien la clave del desamparo. Ahora se resguardaba allí gracias a una prórroga que le había concedido alguna alma caritativa, reparando en que no tenía dónde ir a vivir, y que por otra parte ya había sido visitada en más de una ocasión por el esposo golpeador quien, mientras le entregaba un ramito de jazmines, le aclaraba con todo descaro:
Cuando te descuides, te mato yo. ¿Por qué? Ella era una putísima huérfana. Había descubierto Bex. La Madre Teresa es una putísima huérfana. Por eso le dan aires de proteger a todo el mundo. Poco a poco Bex comprendió que la morocha era semejante al ángel. Si alguien la hacía hablar más allá de lo que ella se imponía como personaje protector, como hembra autosuficiente y endurecida por la experiencia, entonces se veía el cristal de su pobre copa casi vacía, de su infancia violada. Sus pasos errantes golpeaban contra el corazón, haciéndole recordar el páramo, aquel donde transcurriera su adolescencia, hasta que fue adoptada por aquel hombre que la sostuvo a golpes, e incluso le hizo perder aquel hijo que apenas empezaba a redondear su vientre. Estaba tan enloquecida de dolor que no podía nombrarse a sí misma. Sin embargo, se la veía ofrendando una mirada suplicante al bioquímico, que la despreciaba a sabiendas. Buscaba que alguien volviera a golpearla, porque, si no, era evidente que al salir de allí se mataría. El enigmático Andresito era un adolescente de no más de 15 años. Usaba pañales. No se tenía diagnóstico acabado sobre él, pero no era idiota, decía Bex. Este loquito no tiene un pelo de idiota. Recordaba la tarde en que lo había escuchado quejarse. Se sobresaltó, porque en verdad lo que venía de aquella habitación parecía la letanía de un animal herido. Fue a su cuarto y no se movió de allí hasta que llegaron sus padres. Andresito estaba atado en posición de crucificado, los tobillos aferrados con fuertes correas, al igual que las manos, también los torniquetes de sábanas. Uno le atravesaba el pecho y el otro el vientre, de lado a lado. Estaba semidesnudo, con pañales, movía la cabeza mientras su cuerpo sudaba y no dejaba de llorar. La ventana abierta, con las cortinas corridas, echaba una luz blanca insoportable sobre toda la habitación. «Te desato si no armas quilombo», le había dicho Bex, y arrancó con los dientes la tela adhesiva que unía los torniquetes a la cama. Andresito suplicaba, pero su cuerpo se empezaba a desbocar. «Así es como nos van a romper el culo a los dos. Quédate, mosca», le decía Bex, y mientras le acariciaba la frente, secándole el sudor. «Me voy a portar bien. Desatame, por favor». «Vos escuchá», le decía Bex, «a que nunca te cantaron una canción de cuna». Cuando Andresito tuvo la mano libre, apretó a Bex contra su pecho y lloró un largo rato. «No soy malo. Me voy a portar bien». «Ya lo sé, pibe. Bex te va a proteger y nunca más te van a atar de nuevo, mi príncipe». Ahora ya no podrían con ella. Su alma se había vuelto una metáfora. Todo aquello que soñaba sucedía en el mundo, detrás del mundo, y crecía la compasión en medio de la miseria. El bioquímico llevaba la silla de la anciana, y sus actos derrotaban la carnadura de la realidad por la que tanto había padecido sin decírselo a nadie. La anciana reposaba sobre aquel hijo que ya había muerto, pero que estaba allí, recordándole que no todo era abandono en este mundo, y se dejaba llevar como una hoja en otoño, y era plácido marchitarse en los brazos del hijo amado. Marta, desde el día en que fue castigada por el médico de guardia, lentamente fue dejando el veneno de su culpa ajena, escuchando con mayor atención las palabras de Bex que las de su compañera de cuarto, y la misma morocha, viéndose vencida, había dejado a aflorar, aunque con reparos, su corazón de huérfana. Sí, así sucedía el mundo detrás del mundo. Así Marcia había detrás de la madre de Bex a la verdadera madre. Retrato de la hacedora de palabras. Cuadro 3. Hay algo que sucede después del pánico. Quien lo haya atravesado y se anime a relatarlo, convendrá en que es más que un quiebre de la realidad. Es la iniciación de un nuevo estado de las cosas y del mundo, del ser en las cosas y en el mundo. Marcia recordó en el relampaguear de la angustia que aquella, la que fumaba en la sombra, era también una mendiga.
que fácilmente la ficción nos tiende sus trampas. Acostumbrados a ronronear a la sombra de lo usual, no sospechamos que pueda haber, más allá de lo que nos relata, un orden de cosas bien instituido. Narrar es describir la piel de la evidencia. Cuando la narración se despoja de la anécdota, deja a un lado sus aires carnavalescos, el ingenio del titiritero con que ofrenda un omnisapiente espectáculo de personajes a su merced. Cuando se desgarra el velo de su telón, entonces sucede la poética. Alguien dijo que es necesario mentir la realidad para lograr la verosimilitud. La poética narrativa hace lo opuesto. Se desplaza en lo real hasta lo inverosímil y recupera su credibilidad en la honestidad literaria. Oscar Wilde decía que la belleza carecía de ética, pero nadie como él hizo una ética de la belleza. Aquel hombre de párpados caídos, rostro desgraciado, era a su pesar un poeta. Su sarcasmo estaba por debajo de su emoción. Se defendía como le era posible de los frívolos lores de su tiempo. Marcia lo imaginaba precipitándose a los salones con la esperanza de un Dorian Gray, inevitablemente, él lo sabía, precipitado hacia el fracaso. ¿Cómo podría el hombre de Profundis compartir aquellas tertulias cuya transportación al siglo XX sería un petit four entre la ética nicomaquea y las adolescencias presurosamente relativistas de Baudrillard? Aquella transparencia del mal que se pregunta ¿qué hacer después de la orgía? Suponiendo que ninguna circunstancia del alma sucede por encima de la escala del $1.000.000. Ahora, desde el oscuro límite al que lo somete la prisión, el poeta recuerda: también yo tenía mis ilusiones. Creí que la vida era una brillante comedia y tú serías uno de sus encantadores personajes. Descubrí que era una tragedia repugnante y repulsiva y que la ocasión siniestra de la gran catástrofe, en su concentración de objetivos y en su intensidad de reducida voluntad, fueras tú mismo despojado de esa máscara de alegría por la que tú, lo mismo que yo, habíamos sido seducidos y perdidos. El poeta de desgraciado rostro ha descubierto a Dorian Gray en la belleza dorada y altanera de Lord Alfredo. Amaba la belleza porque el descubrimiento ideal de sus paisajes interiores lo impregnaban de totalidad. Su sarcasmo, como ya había pensado Marcia, era sólo una forma de huir de su candidez, del imposible territorio donde el rasgo del alma y el rasgo del cuerpo forman una unidad indudable. Hubiera reído más de la cuenta, hechizado a todos con sus extravagancias y tal vez al principio pensara que su tristeza, su fealdad primigenia, se iban desdibujando ante los ojos de sus interlocutores con el resplandor del lenguaje. Pero muy lejos estaban de él los hombres frívolos, cuya superioridad resultaba incuestionable ante sus ojos desde la niñez. Le daban limosnas de goce, como la rosa que arrojó la princesa a esperpento en mérito a sus bufonadas. En la oscuridad de la cárcel, después de la intriga de la que fue preso como un ratoncito en la trampera, el poeta terminó de comprender su condición. Había atravesado el límite del dolor y todo se esbozaba virgen como el paraíso aún innominado. Si puedo llegar plenamente a esta vida nueva, será para mí la última realización de la vida artística, que en resumidas cuentas no es más que el desarrollo de la propia personalidad. En el artista, la humildad consiste en aceptar todas las experiencias. Para él, el amor es sencillamente el sentido de la belleza que revela al mundo su alma y su materia. Y a esta unidad quedó fatalmente unido el dolor. Un sueño de purificación amplió los paisajes del paraíso perdido y unió cielo e infierno en una humanidad sin más abismos. Así imaginó Marcia el alma del poeta, luego de conocer a la hacedora de palabras. Después del pánico, la imagen adocenada de la mujer que tomaba café irlandés a la luz de sus pequeñas vanidades se desdibujó, y Marcia vio caer la máscara de la anécdota. Entonces, como una sombra anhelada,
surgió el rostro de la hacedora de palabras, aquella que fuma en la sombra y no sabe que fuma en la sombra. ¿Era ella realmente? Soy su madre, sí. La he forjado como Hefesto en las noches con mi máquina, mis dedos precipitándose sobre el abismo para quebrar el no ser que siempre nos acecha. ¿Cómo pudo crearla? La mujer se levanta, Marcia también. Los personajes, que eso eran aquellos parroquianos modernos, habían quedado detenidos igual que maniquíes. No podían narrarse a sí mismos, dijo la mujer, y extendió su capa, cubriéndose, y en ella había como dibujos flotantes, plumas de pájaros y cientos de pequeños unicornios de plata. «Salgamos de aquí», dijo la hacedora de palabras, y esbozó una mueca de repugnancia, agregando: «Esto es pura y burda narrativa». Marcia obedeció como un autómata. La mujer hizo un ademán de negación, y el lugar quedó en sombras. «Pura y burda narrativa», afirmó Marcia deslumbrada, y juntas salieron del café.